Hola, buenas. Hoy vamos a explicar los trastornos del estado del ánimo según la clasificación CIE-10. Vamos a partir con el primer trastorno, que estos van desde el F30 al F39. El primero es el episodio maníaco, F30, que corresponde a un único episodio de exaltación de ánimo. Si existen episodios previos, depresivos, maníacos o mixtos, se clasifica como trastorno afectivo bipolar, que sería el F31. Este se caracteriza por alteración del humor, aumento de la energía y la actividad y posibles cambios en la conducta social y emocional. Hay un estado del ánimo elevado, autoestima exagerada, verborrea, disminución del sueño y una conducta impulsiva. Tenemos el segundo, que es el F30.0, la hipomanía, que es un estado de ánimo elevado o irritable con incremento leve pero constante de la energía y la actividad. El individuo presenta bienestar, confianza y productividad aumentada, sin llegar a una disfunción laboral o social significativa. Pueden observarse mayor sociabilidad, locuacidad y una reducción del sueño. Acá no hay delirios ni alucinaciones, no hay síntomas psicóticos. En el 30.1 tenemos la manía sin síntomas psicóticos, en donde el estado del ánimo está normalmente elevado o eufórico, independiente de la situación real. Se acompaña de hiperactividad, verborrea, distracción y disminución de la necesidad de dormir. En el F30.2 tenemos la manía, pero con síntomas psicóticos, que presenta los mismos síntomas del trastorno mencionado anteriormente, pero este sí presenta delirios y alucinaciones, ya sean de tipo auditivo, voces dirigidas al paciente, etc. La excitación y la fuga de ideas pueden ser tan intensas que dificultan la comunicación coherente. En el F30.8 tenemos otros episodios maníacos, que son episodios que no encajan exactamente con la categoría anterior, pero comparten rasgos de manía o hipomanía. En el F30.9 tenemos episodio maníaco no especificado, que se aplica cuando hay manifestaciones maníacas poco claras, pero es insuficiente información para clasificarlas en subtipos específicos. También se denomina manía SAI, que la sigla SAI es sin otra indicación. Tenemos el trastorno afectivo bipolar, que se caracteriza por la presencia de dos o más episodios en los que el estado del ánimo y el nivel de actividad del paciente se ven profundamente alterados. Estos episodios pueden manifestarse como elevación del ánimo y aumento de la energía y la actividad, que sería hipomanía o manía, o disminución del ánimo y reducción de la energía y la actividad, que sería como depresión en este caso. Tenemos el subtipos de trastorno afectivo bipolar, que serían el F31.0, que sería el episodio hipomaníaco presente, en donde el paciente se encuentra actualmente hipomaníaco y ha tenido previamente al menos un episodio afectivo. En el F31.1 tenemos el episodio maníaco con síntomas no psicóticos. El paciente presenta actualmente un episodio maníaco sin síntomas psicóticos y ha tenido antes algún episodio afectivo. Tenemos el F31.2, que es el episodio maníaco con síntomas psicóticos. El paciente está en un episodio maníaco actual con síntomas psicóticos y previamente ha experimentado al menos un episodio afectivo. Tenemos el F31.3, que es el episodio depresivo leve o moderado, en donde el paciente está deprimido, actualmente con un episodio depresivo leve o moderado, y tiene antecedentes de al menos un episodio afectivo, hipomaníaco, maníaco o mixto. Tenemos el F31.4, que es episodio depresivo grave pero sin síntomas psicóticos. El paciente se encuentra deprimido con un episodio depresivo grave pero sin síntomas psicóticos, sin alucinaciones en este caso. Tenemos el 31.5, que es el trastorno afectivo bipolar, episodio depresivo grave con síntomas psicóticos. El paciente presenta un episodio depresivo grave con síntomas psicóticos, como es el F32.3,
y ha tenido previamente al menos un episodio afectivo, hipomaníaco, maníaco o mixto. Entre los subtipos del trastorno afectivo bipolar tenemos el F31.6, que es el trastorno afectivo bipolar, episodio mixto presente. El paciente ha experimentado anteriormente al menos un episodio afectivo. Actualmente muestra una combinación simultánea o alternante rápida de síntomas maníacos y depresivos. En este caso se excluye el episodio afectivo mixto único. Tenemos el 31.7, el F31.7, trastorno afectivo bipolar actualmente en remisión. El paciente tiene antecedentes de al menos un episodio afectivo, maníaco, hipomaníaco mixto, y de otro episodio afectivo. En la actualidad no muestra alteraciones significativas del estado de ánimo y no ha presentado síntomas durante varios meses. Se codifica así cuando el paciente se encuentra en remisión o bajo tratamiento profiláctico. Tenemos el F31.8, otros trastornos afectivos bipolares. Incluye los episodios maníacos recurrentes no especificados y el trastorno bipolar tipo 2. En el F31.9 tenemos el trastorno afectivo bipolar no especificado, que se utiliza cuando no se dispone de información suficiente para determinar el tipo exacto de episodio bipolar o su estado actual. Acá empezamos con el episodio depresivo, que es el F32, que se caracteriza por un decaimiento del ánimo, con reducción de energía y disminución de la actividad. El paciente presenta pérdida de interés, dificultad para concentrarse y menor capacidad de disfrute, incluso ante actividades que antes eran gratificantes. Generalmente se altera el sueño y el apetito, disminuye la autoestima y la confianza, y aparecen sentimientos de culpa o de inutilidad. Dentro de este trastorno tenemos el F32.0, que es el episodio depresivo leve. Se presentan 2 o 3 síntomas depresivos, pero el paciente puede continuar la mayoría de sus actividades cotidianas, aunque se muestra tenso y fatigado. En el F32.1 tenemos el episodio depresivo moderado, que aparecen 4 o más síntomas depresivos, generando dificultades importantes para desarrollar las actividades diarias. En el F32.2 tenemos el episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos, que los síntomas son intensos y angustiantes, con marcada pérdida de la autoestima, sentimientos de inutilidad y culpa, además de ideas o intentos suicidas. En el F32.3 tenemos el episodio depresivo grave con síntomas psicóticos, que se caracteriza por síntomas muy severos acompañados de alucinaciones, delirios o estupor que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Tenemos el F32.8, que tenemos otros episodios depresivos. Comprende formas atípicas como la depresión atípica o la depresión enmascarada. Y en el F32.9 tenemos el episodio depresivo no especificado, que se usa cuando no hay suficiente información para definir el tipo de gravedad del episodio. Incluye la depresión SAI y el trastorno depresivo. Trastorno depresivo recurrente. Este es el F33. El trastorno depresivo recurrente se caracteriza por la aparición de episodios repetidos de depresión, similares a los descritos en el episodio depresivo, pero sin antecedente de episodios maníacos o de aumento de la energía. Las formas más graves son el F32.2 y el F33.3, que se relacionan con conceptos clásicos como la depresión melancólica, endógena o maníaco-depresiva. En el F33.0 tenemos el episodio leve presente, que se caracteriza por episodios repetidos de depresión leve, con síntomas similares a los descritos en el episodio depresivo leve, pero sin antecedentes de manía. Tenemos el F33.1, que es el episodio moderado presente, que presenta episodios depresivos recurrentes de intensidad moderada, como los del episodio depresivo moderado, también sin síntomas de manía.
Tenemos el F33.2, que es episodio grave sin síntomas psicóticos, que son episodios repetidos de depresión grave sin presencia de alucinaciones. Se caracteriza por una marcada tristeza, pérdida de interés, culpa e ideas suicidas. Incluye la depresión endógena o profunda recurrente sin síntomas psicóticos. El F33.3, que es el episodio grave con síntomas psicóticos. Este sí presenta alucinaciones. Son episodios repetidos de depresión grave con síntomas psicóticos, como mencionaba anteriormente, alucinaciones, delirios congruentes con el estado del ánimo. Incluye depresión endógena o profunda con síntomas psicóticos, depresión psicótica o psicosis depresiva, en psicótica reactiva, psicosis maníaco-depresiva, tipo depresivo con síntomas psicóticos. Tenemos el F33.4, que es actualmente en remisión. El paciente ha tenido 2 o más episodios depresivos, de leves a graves, pero no presenta síntomas depresivos desde hace varios meses. Tenemos el 33.8, que son otros trastornos depresivos recurrentes, que incluye formas atípicas o no especificadas de depresión, que no encajan en las categorías anteriormente mencionadas. Tenemos el F33.9, que es el trastorno depresivo recurrente no especificado, que es la depresión monopolar, SAI, sin otra indicación. Tenemos en el F34 el trastornos del humor afectivos persistentes. Se caracterizan por alteraciones crónicas y fluctuantes del estado del ánimo que no alcanzan la intensidad de los episodios hipomaníacos o depresivos mayores, aunque menos graves. Son prolongados y causan angustia e incapacidad significativa, afectando gran parte de la vida adulta. A veces pueden superponerse con episodios depresivos o maníacos. Tenemos en el F34.0 la ciclotimia, que es un trastorno con inestabilidad persistente del estado del ánimo, con periodos alternados de depresión leve y excitación leve, sin llegar a ser bastante intensos o prolongados como para considerarse bipolaridad o depresión recurrente. Suele presentarse en familiares de personas con trastornos afectivos bipolar, y algunos casos pueden evolucionar hacia este trastorno. Incluye personalidad cicloide o ciclotímica, trastorno afectivo de la personalidad. En el 34.1 tenemos la distimia, que es depresión crónica y persistente de hace varios años con síntomas leves o moderados, pero duraderos. Aunque no es tan grave como la depresión mayor, afecta el bienestar y el funcionamiento del individuo. Incluye depresión ansiosa o neurótica, neurosis depresiva. En el 34.8 tenemos otros trastornos del humor persistentes que incluyen formas atípicas o no clasificadas de alteraciones afectivas prolongadas. En el 34.9 tenemos trastornos persistentes del humor no especificados, que se usa cuando no hay suficiente información para determinar el tipo específico de trastorno afectivo persistente. En el 38 tenemos otros trastornos del humor, que este sería el F38. Esto es cualquier otro tipo de trastorno del humor que no justifica su clasificación en F30 a F34 porque no es suficientemente grave o duradero. En el 38.0 tenemos otros trastornos del humor afectivos aislados, y acá está considerado el episodio afectivo mixto. En el F38.1 tenemos otros trastornos del humor afectivos recurrentes, episodios depresivos recurrentes breves. En el F38.8 tenemos otros trastornos del humor especificados. Y por último tenemos el F39, que es trastornos del humor no especificados, y acá está considerada la psicosis afectiva no especificada. Como mencionamos anteriormente, se le clasifica con la sigla SAI. Bueno, mencionar que los trastornos del estado del ánimo constituyen una problemática de alta prevalencia e impacto en la salud chilena.
Como profesionales de enfermería debemos detectar precozmente los síntomas emocionales, aplicar el PAE para brindar cuidados integrales al paciente, seguros y humanizados, favorecer la educación, adherencia y la continuidad terapéutica. Muchas gracias.